Siendo las 17 horas del día 14 de abril, comenzamos nuestro webinar Expectativas 2021 en el peor momento de la pandemia, por lo menos en Chile. Los temas a tratar el día de hoy son la visión macroeconómica nacional, que hemos invertido un poco el orden y lo vamos a dejar al final, impacto en los mercados globales y mercado nacional de los estímulos fiscales y monetarios, las carteras recomendadas Renta 4, regular desempeño en marzo 2021, pero excelente al evaluarla en los últimos 12 meses, acciones destacadas y rezagadas dentro de las carteras, expectativas 2021, entorno global marcado por dispares avances en los procesos de vacunación, con revisión al alza en crecimiento de China y Estados Unidos, en momentos en que en Chile alcanzamos récord de contagios por coronavirus. Abril muy duro en cuanto a confinamiento y prohibiciones de venta de productos no esenciales, mientras el proceso de vacunación sigue avanzando. Oportunidades de inversión, punto de vista fundamental. Conclusiones. Entonces, lo primero que hacemos es partir dentro del contexto internacional en que vemos la mayoría de las bolsas en verde, en positivo, con un IPSA al día viernes. Estas presentaciones siempre las hago hasta el día viernes, que para tener datos, digamos, la semana anterior y no estén a lo mejor un poco sucios los datos con alzas y bajas los últimos días, y para alcanzar también a tener la presentación. Vemos que en Latinoamérica el IPSA lidera las alzas con un 18,69% year to date, y comparado a igual fecha del año 2020 llevábamos una caída del 20%. Vemos que simplemente esto obedece única y exclusivamente efecto de COVID-19 y la pandemia y confinamientos, tanto en Chile como en Estados Unidos, Europa y el resto de Latinoamérica. Si bien en el resto de Latinoamérica no han tenido un buen rendimiento las bolsas este año, donde por ejemplo vemos que en Brasil el año pasado la bolsa cayó un 37% y este año, lejos de recuperarse, sigue cayendo un 1,13%. Creemos que esto es que también hay una visión de gobierno, visión de Estado de minimizar el coronavirus, y eso ha hecho que de una u otra manera, esto afecta a la producción, afecta a los confinamientos, porque recordemos que Brasil tiene estados federales, entonces no hay una política nacional, pero estados como Sao Paulo, Río de Janeiro sí van decretando confinamientos para no verse sobrepasados en sus servicios de salud, sobre todo, y, esto hace entonces que de todas maneras haya un golpe a la economía, y sin expectativas de salir en el corto plazo, porque también no había un programa de vacunación como sí lo hay, por ejemplo, en Estados Unidos, como sí lo está viendo, aunque con algunos, no exento de dificultades en Europa. Y es por eso que vemos un 2020 a la fecha muy negativo en esta época del año pasado, y con este año con expectativas muy positivas. Respecto a los commodities, vemos el petróleo que se ha recuperado precisamente este año, y en 2020 había evidenciado esta igual fecha una caída del 48%, con un precio de cierre el día 9 de abril, hoy día está en más de 60, por supuesto, sigue recuperándose. Una caída del oro, porque el oro también precisamente era un refugio ante la volatilidad del mercado, y este año entonces hay activos más rentables que el oro, y por eso es que el oro cae. Y afortunadamente el cobre, que lo tenemos en $4 o 400 centavos la libra, y se ha mantenido en ese nivel, a pesar que algunos días eventualmente ha caído, principalmente por ajustes que hay en China, por problemas que yo de repente comento en los comentarios de apertura. Hay problemas geopolíticos con Estados Unidos, precisamente porque al momento de asumir Joe Biden, está precisamente mostrando sus credenciales y diciendo: Estados Unidos existe, estoy aquí, estoy para poner, digamos, orden o ordenar la mesa de acuerdo a lo que ellos estiman que debe ser los aspectos de derechos humanos y otros, y los aspectos también comerciales, unidos a los aspectos, digamos, de cómo deben funcionar los países, y
y son las credenciales que está mostrando la nueva administración Biden, y vemos que ya ha habido algunos retiros de algunas personas a nivel de comercio, diplomáticos con China. Entonces eso también ha generado algunas tensiones que cuando aumentan, China se ajusta y eso pega inmediatamente en el precio del cobre, pero así todo, la visión global es que la administración Biden, más que, por ejemplo, como lo hacía Donald Trump, que atacaba a China desde el punto de vista de poner aranceles, Joe Biden lo hace desde el punto de vista diplomático, retirando o no retirando o expulsando a algunos representantes comerciales de China. Entonces es una escaramuza más bien de tipo diplomática comercial, más que llevada a la guerra de aranceles. Con todo el tipo de cambio está alrededor de 711, recordemos que la encuesta de expectativas económicas también lo ubica en 720 la próxima semana, los próximos 2 meses, y 716 dentro de aquí a fin de año. Las monedas latinoamericanas y el resto de las monedas. En cuanto al mercado local, a mí me gusta este cuadro porque a pesar que es un poco denso en cuanto a números, ustedes después pueden buscar la acción que más les acomode dentro de cada uno de los sectores y ver cómo ha sido el comportamiento y qué es lo que se espera hacia adelante. O sea, por ejemplo, vemos aquí en consumo discreto cómo han tenido un buen rendimiento las empresas de retail este año, a pesar de los confinamientos que hemos tenido en marzo y con mayor, digamos, y mucho más acentuados en abril, con cuarentenas, por lo menos en la región metropolitana al 100%. Sin embargo, vemos que hay una rentabilidad que está atada precisamente a la expectativa de que en algún momento el efecto de las vacunas va a permitir abrir nuevamente los centros comerciales, va a permitir que las personas puedan visitar las tiendas físicas, y es por ello que vemos que empresas, por ejemplo, que no tienen una red de Internet, igualmente van presentando alza. Por ejemplo, ITES, que no tienen, por ejemplo, un nivel de ventas digitalizadas como lo ha sido Falabella o como es Cencosud. También tenemos, por ejemplo, la acción de Enjoy, cayendo un 14,7%, también una empresa que o sea, se declaró en quiebra y está en pleno proceso de capitalización de deuda, y también una nueva emisión de acciones para salir de este difícil momento. Entonces, el consumo discreto, un alza de 29%, promedio ponderado por capitalización bursátil. En las empresas del rubro financiero también vimos una recuperación importante estos 2 últimos meses. También, como he dicho anteriormente, ligados a los retiros de los fondos de las AFP. También vamos a conversar quizá un poco del tercer retiro y de lo que han sido los 2 anteriores, de acuerdo al IPOM del Banco Central. Vemos también aquí, por ejemplo, cómo Banco Santander o BCI han tenido repuntes muy significativos, y sin embargo Banco de Chile ha tenido algún rezago y solamente va subiendo un 17,2%. También aquí están las sociedades de inversión del grupo SQM, Norte Grande, Oro Blanco, subiendo 52, 48%, y en promedio el índice entonces de Financials un 28,2%. A mano derecha arriba, el índice de energía, que solamente está compuesto por Copec y Lipegas. Estos índices no los hago yo, como he dicho siempre, los hace Dow Jones y la Bolsa de Comercio de Santiago. Puede uno estar o no de acuerdo, pero hay que respetar porque estos son los parámetros con los que uno puede ver los boletines bursátiles. Está Copec subiendo un 22,7, Lipigas un 1,9, también por recuperación de precios de la celulosa, principalmente Copec. Después Clínica Las Condes, 19,7%. El ponderado es porque también aquí hubo un ajuste del índice y por eso el índice de Healthcare sube solo un 1,4%. En tecnología de información, Sonda subiendo un 7,7%. Ya hemos dicho que Sonda también lo vemos con algún rezago. ¿Por qué? Porque sus mayores proyectos de inversión y potencial de crecimiento está ligado a proyectos de generación de software
en Brasil y en México, dos países que, como hemos dicho en reiteradas oportunidades y como lo vemos todos los días en prensa, dos países que han minimizado la pandemia por coronavirus y eso ha significado inclusive que también se tiene menos herramientas para luchar contra el virus o ha causado más estragos de los que podría haber causado. Consideremos que en Chile sí se ha tomado en serio y aún tomándolo en serio, de repente a lo mejor se cometen errores o no, pero aún tomándolo en serio causa daño. Imagínense países como Brasil o México en que sus presidentes han minimizado el efecto del COVID. La verdad es que el daño se causa igual. Y después en real estate vemos cómo algunas empresas se han recuperado a pesar de los confinamientos. Vemos Mallplaza y Sencochop y nosotros habíamos apostado por Parauco precisamente ¿por qué? Porque es la que ha rentado menos, si bien ha sido la más afectada por COVID, y con este nuevo confinamiento de abril nuevamente cayó el precio de la acción. Creemos que también es la que tiene más potencial una vez que se produzca el desconfinamiento. ¿Por qué? Porque Sencochop, el brazo inmobiliario de Cencosud, y arrienda entonces superficie, tiene ABL que le arrienda a los supermercados Jumbo, Mallplaza también está de alguna manera asociado con Totus. Entonces, cuando hay supermercados, recuerden que han podido seguir atendiendo prácticamente, excepto en las últimas semanas en que incluso el fin de semana la venta ha sido solamente por delivery, pero en general los supermercados sí han podido vender en época de cuarentena, no así las tiendas por departamento y han tenido que permanecer cerradas, pero aún así esta rentabilidad presente, no es rentabilidad 2018, rentabilidad del periodo, un 26,3%, y creemos que de todas maneras las expectativas de mediano plazo, pasando a abril, mayo, de todas maneras las expectativas son positivas, en momentos en que, como dijimos anteriormente, desde mi punto de vista, estamos dentro del túnel, oscuros, y además con neblina. Entonces estamos en el peor momento, pero sabemos que hay luz al final del túnel, sabemos que en algún momento ya tenemos 7,7 o más de 7 millones de personas vacunadas con una dosis, más o menos el 60% de esas personas ya con una segunda dosis. En algún momento se va a producir una inmunidad y también las personas, esperemos, vayan aprendiendo a comportarse, incluso con vacunas, a cuidarse y bajar entonces el índice de contagios. Después, el índice industrial. Aquí tenemos Antárchile, Quiñenco, algunas noticias que también vamos a comentar un poco más adelante respecto de Quiñenco y Vapores. Latam, que estaba en 1217 al 9 de abril, cayendo un 3,9%. Literalmente, Latam no ha logrado despegar. Y es más, ahora recordemos que en abril están se suspendieron los vuelos internacionales, entonces está pasando efectivamente nuevamente un momento de apremio, digamos, en el sentido que con los aviones en tierra la empresa no puede operar. Sí hemos sabido que la empresa ha solicitado, por ejemplo, a los pilotos que se tomen nuevamente, así como el año pasado hubo periodo de permisos sin goce de sueldo. Esa práctica también la está negociando este año con los sindicatos. Ya sea que se tomen 3 meses con mitad de sueldo o un mes o un poco más sin goce de sueldo. Tengo la información de que está siendo exitoso en ese manejo. De hecho, claro, la gente que trabaja ahí prefiere sacrificar un mes de trabajo y retomar sus actividades antes que irse para la casa de forma definitiva. Y Latam, recordemos que a diciembre terminó con una caja de más de 3.000 millones de dólares, por lo tanto, y en los últimos meses tenía pérdidas de alrededor de 100 millones de dólares, por lo tanto, creemos que es capaz de soportar estos últimos meses, pensando de todas maneras en un mediano plazo en que debería haber una apertura. También las constructoras, vemos una alza significativa. Claro, ¿por qué? Porque la autoridad permitió entonces operaciones, aunque estén en periodo digamos, de cuarentena, permisos como definidos como actividad esencial.
y por lo tanto, pueden operar, y también hay expectativas de que en este año, el último año, digamos, del segundo gobierno de Piñera, efectivamente a nivel de obras públicas se lance un set de obras y de licitaciones que ya se están esperando hace bastante tiempo, pero que efectivamente se materialice esto. Ya estamos en abril y nos quedan muchos meses, digamos, para reactivar la economía, pero infraestructura siempre puede tener, digamos, un efecto multiplicador en la economía. Invertir ahí puede ser beneficioso para el gobierno en su última imagen y para la economía como un todo. Después, en el índice materiales tenemos CMPC 22%, precisamente por lo que decíamos en el caso de Copec también, una alza sostenida en el precio de la celulosa. SQMA y SQMB, que ahora aparece SQM, estaba en el 9 de abril en el nivel de 38.000 pesos y de hasta un poco menos. Recordemos que en el webinar anterior estaba en niveles de más de 41.000 pesos, nuestro precio objetivo es de 32, por lo tanto nuestra recomendación ahí no es suscribir, sino que es precisamente vender la opción y vender la acción. En CAP nos ha ido bien con nuestra recomendación, un 33,8% de upside, y estamos revisando el precio objetivo. Pucobre es una empresa que no seguimos, tiene muy poca presencia bursátil, y por eso no la hemos seguido, pero ha tenido un muy buen rendimiento. Y también Maciza. Después el Staples, consumo, estas son empresas de consumo, pero que no están, por ejemplo, vemos que Falabella está en retail, y no así Cencosud, pero bueno, también ha tenido un buen comportamiento. Y hoy día también hay un evento. Recordemos que una de las empresas, o sea, del grupo Polman, de la familia, estaban comprando precisamente hoy día 48 millones de acciones a 1.650 pesos, y eso eran 111,7 millones de dólares. Estos 111,7 millones de dólares de compra en Cencosud representan un 1,67% de la propiedad, y el controlador ya tiene un 53,25% de la propiedad de Cencosud hoy día. Por lo tanto, creemos que es una muy buena señal. También Cencosud y Conchitoro, recordemos, tienen como tema la recompra de acciones. La recompra de acciones la hace la propia empresa, y eso es porque la administración de las empresas ve que el precio de mercado está siendo muy castigado respecto al potencial de crecimiento de la acción a futuro. Entonces hacen un programa de recompra de acciones, que puede ser hasta un 5% de las acciones, y que las cuales tienen que después ofrecer nuevamente en el mercado dentro de los próximos 24 meses. Pero es un buen momento entonces para recomprar, y aquí en Cencosud no solo se estaría aprobando una recompra de acciones, sino que además la familia Polman, a través de sociedades de inversión, sociedades de ellos, están comprando también 112 millones de dólares prácticamente. ¿Por qué? Porque bien afectada a la compañía. Con todo, el Staples 19,7% arriba. Después vemos en Utilities. En todo caso, vemos una caída. Vemos una caída de Nelam el día de hoy. Recordemos que vamos a comentar también más en profundidad más adelante, así que mejor me guardo hacia adelante para que tengan atención un poco qué es lo que pasó con Enelam, que efectivamente están comprando de los 7.800 millones que ofreció comprar la compañía. Se ofrecieron 18.000 millones de acciones, y por lo tanto la prorrata del grupo controlador en Enelam es alrededor de un 41% de los que ofrecieron, digamos, sus acciones. Ahora, ¿por qué se produjo el ajuste en el día de hoy? Porque los inversionistas estiman que post OPA la liquidez de la compañía se afectaría a lo mejor radicalmente, y esto pudiera eventualmente digo, hacer que la acción salga del índice MSCI.
No creo que sea así porque la compañía efectivamente a lo mejor va a pasar el umbral de los 2/3 de la propiedad, un 67%, y con esto quedaría de todas maneras un 23% de liquidez de la empresa. Y sí creemos que también la actividad de las eléctricas está en este momento un poco castigada también a nivel no solo en Chile, sino que regional, precisamente por la pandemia. Es decir, si tenemos empresas que no están funcionando al 100%, el consumo de electricidad también se ve afectado. No es solo el consumo domiciliario, y ya también a nivel de domiciliario, por lo menos aquí en Chile está suspendido, por ejemplo, los cortes de energía por no pago de tarifa. En fin, en otros países pueden haber prácticas similares, las desconozco, pero lo que sí, a nivel empresarial, el consumo baja, el consumo de electricidad. Con todo, vemos que el sector utilities subiendo un 4%, pero aquí tenemos empresas, por ejemplo, como Aguas o como YAM, que es su matriz, que también están siendo castigadas porque estamos en Chile, ahí hay que recordarlo, estamos en pleno proceso de elección de constituyentes. La propiedad del agua va a ser un tema que va a seguir siendo cuestionado, y por lo tanto, más allá de cómo se componga, digamos, el espectro, digamos, de los constituyentes que sean elegidos, el tema de propiedad del agua va a ser un tema que va a seguir, digamos, dando que hablar y haciendo ruido, y por lo tanto, a pesar que tengan un muy buen retorno por dividendo, son acciones las cuales yo prefiero no recomendar. En telecomunicaciones, Entel y Almendral subiendo un 3,9. El IPSA al día viernes 9 de abril, 4.958, un alza acumulada de un 18,69. Y en abril tenemos esta estimación de upside a fin de año entre 5.350 y 5.650 puntos, con mayor énfasis en los 5.650 puntos, que sería un 14% de upside respecto de lo que llevamos de lo que llevamos a la fecha. Por lo tanto, en enero la estimación del IPSA era 5.350 puntos, y hoy día estamos pensando entonces en 5.650 puntos, a pesar como les decía anteriormente, puede haber nubarrones, pero creemos que una vez que pasemos esto, que espero que abril sea el mes más afectado del año, efectivamente vayamos teniendo, digamos, un potencial de crecimiento en el IPSA, que es lo que hemos visto que se empieza a producir también en algunas economías europeas que van un poco más adelantados que nosotros por una cuestión estacional. Y lo que también se ha evidenciado en la economía china, que es la más exitosa en términos de derrotar al COVID. Aquí un poco el comportamiento sectorial por mes, en enero de 2021, esto ya lo vimos en el webinar anterior, lo vamos a pasar rápido. Febrero y finalmente marzo, en que solamente telecomunicaciones presentó una caída. El IPSA subió un 7,1, con financials, como pueden ver ustedes, dentro de los más beneficiados, también industrial y consumo discreto. También los sectores, el año 2021, esto está, recuerden, acumulado al 9 de abril, esta es la rentabilidad acumulada, que vemos que están todos los sectores en positivo, y real estate 26,3, por ejemplo. Me preguntan si es recomendable, por ejemplo, voy a ir respondiendo de todas maneras algunas preguntas que me llegan en este momento, y por eso desvío un poco la mirada también. Si es recomendable comprar bonos Serie T de Enjoy, ya que la acción se compraría a 3,75. Efectivamente, los bonos, o sea, la Enjoy, dentro de su proceso de quiebra, negoció con los tenedores de bonos, y estos pueden efectivamente convertir estos bonos en acciones, y por lo tanto esa fue la negociación. Claro, parece una buena idea efectivamente poder comprar el bono y convertir a 3,75 pesos, y de una u otra manera el precio de la acción está ponderando esta nueva capitalización, porque lo que sale de deuda se está capitalizando,
y esto entonces haría que la acción también vaya encontrando un punto de equilibrio entre que se va compensando en el balance una reducción de deuda y un aumento de capitalización, pero con una mayor base accionaria. Entonces esta mayor base accionaria hace que las futuras utilidades o las futuros evitas se dividan por una base de acciones un poco mayor que antes. Pero sí, efectivamente parece una buena opción eh, comprar el bono y a través de este llegar a la acción. Me preguntan también si el término de la cuarentena también potenciaría Mallplaza. Efectivamente, Mallplaza, Parauco y Sencochop, hay que considerar que hoy día de todas maneras están siendo castigadas respecto de sus potenciales. O sea, si efectivamente nosotros vemos, por ejemplo, qué es lo que hay que ir viendo, y estas son cosas que uno no las puede cuantificar o poner, digamos, en la planilla Excel para tratar de llegar a un número. Si uno vemos el comportamiento de lo que vimos en Reino Unido pocos días atrás, en que una tienda por departamento abrió sus puertas y la gente se agolpó para entrar, no creemos que el ciudadano chileno vaya a ser muy distinto, vaya a tener una conducta muy diferente de lo que es un inglés en este tipo de conductas. Por lo tanto, no creemos que las personas se hayan digitalizado completamente en su comportamiento de compra y digan, no, no voy a ir a la tienda y voy a seguir haciendo compras digitales. De hecho, eh, Botasini, el gerente general de Falabella, cuando hace un análisis del cuarto trimestre de 2020, dice que efectivamente las ventas por e-commerce o por internet llegaron a un 80% del volumen de ventas totales, pero él espera que en tiempos normales bajen las ventas, que fueron un 80%, que bajen a lo menos a un 40%. Es decir, nuevamente las tiendas por departamento tendrían un público, y en la medida que las tiendas tengan público, las empresas inmobiliarias que le arriendan sus espacios van a tener nuevamente retornos. Hoy día, claro, hoy día si uno empieza a estimar es muy difícil ser tan certero, sobre todo cuando tenemos estos confinamientos, como decía anteriormente, estamos en el peor momento de la pandemia, un momento en que también nos volvieron a pegar un golpe súper fuerte a lo que son las tiendas por departamento, mall, comercio, con los confinamientos muy agudos en abril. ¿Por qué? Porque la pandemia en realidad se escapó un poco de las manos, la gente empezó a sentir que el hecho de tener vacuna ya permitía, con una dosis incluso, salir a compartir con los demás, en fin, entonces se produjo un boom nuevamente de contagio en que llegamos a cifras que nadie pensaba, sobrepasando incluso el pic de la primera ola. Pero de todas maneras creemos, y por eso estamos pensando que el IPSA le queda todavía un 14% más por recorrer. Creemos que hay acciones que están siendo castigadas, y también Mallplaza también pensamos que está dentro de ellas. O sea, eh, me preguntan también, y voy contestando al tiro para ir pimponeando, ¿cuál es el motivo de la baja rentabilidad de Andina B versus Andina A? Eh, Recordemos que las Andina A tienen mayor poder político, pero menos rentabilidad. Y las Andina B eligen solamente, eh, tienen un poder político en que no eligen, digamos, la mayoría del directorio, sino que por el contrario la minoría, pero las B tienen más dividendos, un 10% más de dividendos. Entonces, las Andina A se mantienen. ¿Por qué? Porque dan poder político para elegir directorio, pero son mucho menos líquidas. Es un poco eso, y sigo con la presentación. Eh, Aquí está en consumo discreto. Veamos, por ejemplo, Nueva Polar, cómo se ha recuperado a pesar de que sus ventas por internet no son, por ejemplo, las que puedan tener un Falabella o un Ripley. Eh, pero en general este es el promedio de rentabilidad. Vemos que en todas tienen una rentabilidad parecida, y un poco anticipándose a lo bueno que viene más hacia adelante. Después Financials, pero aquí tenemos Oro Blanco, Norte Grande, muy asociadas, son sociedades de inversión que se valorizan de acuerdo al precio de SQM, y SQM también hemos visto que había tenido un comportamiento extraordinariamente positivo, pero los bancos también mostrando
el rendimiento muy bueno, BCI sobre todo, porque hoy día BCI es el líder en colocaciones, tenemos el informe de banco y la valorización. Sin embargo, hoy día el banco con el mejor ROE es Banco Santander, y después Banco de Chile y BCI tiene un ROE, un retorno sobre patrimonio, bastante más bajo. Después en industrial, aquí vemos un poco Vapores, que es una de las que tenemos recomendada, que nos ha ido bien. No teníamos las empresas constructoras, ¿por qué? Porque si uno piensa efectivamente los números en las constructoras, no nos cuadran con estas alzas. Es decir, aquí hay solo expectativa más que flujos reales. Perdón, EISA es Echeverría Izquierdos Sociedad Anónima, también es una empresa constructora del rubro más bien inmobiliario. Materiales, aquí maciza, por un asunto más de expectativa, SQM A, SQMB, que ya han disminuido su rentabilidad estratosférica que llegó a tener en algún momento, que fue la que también capitalizó durante el año 2020, a fines de 2020. Creemos que el mercado un poco se excedió, porque efectivamente existen buenas expectativas para el precio del litio, pero aún así no creemos que valga más de lo que estimamos nosotros. En telecomunicaciones, los gráficos individuales, aquí healthcare y tecnología de información, real estate, aquí está Mallplaza con esta rentabilidad acumulada. Claro, recién me decían si Mallplaza se pudiera haber vista beneficiado del confinamiento. Pensamos que Sencochop es la que está capturando más el potencial de crecimiento y por lo tanto, de todas maneras, no tendría por qué ser tan diferente la rentabilidad, por ejemplo, la de Sencochop, lo mismo que Parauco, en condiciones de desconfinamiento. Lo que pasa es que Sencochop se ha defendido, como dije anteriormente, ¿por qué? Porque arrienda su espacio a supermercados que han tenido entonces un mejor performance en periodos de cuarentena. Staples, aquí vemos un poco lo de las salmoneras, Multifoods también con un buen rendimiento, sin embargo hay que acordarse que por lo menos en el caso de Camanchaca, tuvieron una mortalidad de peces muy importante por un bloom de algas, entonces esto a veces no afecta solamente a una empresa pesquera, sino que puede afectar a un sector y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Hortifruti ha tenido un muy buen rendimiento también. Hortifruti, recordemos que tiene exportación de arándanos, berries, ha tenido un muy buen desempeño y sobre todo considerando que los hábitos de consumo saludable recomiendan este tipo de frutos, entonces es una empresa que está teniendo un muy buen rendimiento en ese sentido. Aquí tenemos Andina A y Andina B, que efectivamente también nosotros hemos tenido en cartera, y ustedes van a ver más adelante que varios departamentos de estudio tienen en cartera Andina B. Es una empresa que no ha mostrado el rendimiento que uno desearía. ¿Por qué? Porque es una acción sumamente defensiva, que uno cuando veía los reportes del cuarto trimestre o año 2020, uno ve que en temas de Andina, en términos de EBITDA y utilidad, creciendo 3,5% con condiciones sumamente adversas. Eh, CCU sí ha capturado y últimamente también, pero en algún momento también la tuvimos recomendada y estuvo frenada, después incluso aumentó su inversión en Argentina y eso fue castigado por el mercado. Eh, bueno, y Conchitoro realmente es una empresa que lo está haciendo espectacularmente bien. La vamos a revisar pero es una empresa que está logrando rendimiento, por lo menos en el año 2020. Recuerden que tuvo EBITDA, utilidades más del 42% respecto al año anterior. Es una empresa que tiene un plan estratégico definido en los últimos 3 años, con reducción de costos de más de 18.000 millones de pesos. Entonces, también en Argentina la viña Trivento está teniendo un desempeño extraordinario. Los vinos en Estados Unidos de la viña de ellos, Fetzer, también con un muy buen rendimiento. Y este año, a pesar que las lluvias que tuvimos en enero pudieran haber tenido un daño importante en lo que son las vendimias,
Estuvimos presentes en el roadshow que hizo la compañía y ellos dicen que efectivamente en los vinos premium y los vinos que ellos se enfocan, que son los vinos de marca hoy día principalmente, redujeron la cantidad de marcas de 300 a poco más de 160 marcas. Entonces hicieron una concentración en vinos de calidad. Ese es el foco hoy día de Conchitoro, tener menos marcas, pero generar mayor valor agregado. Y también están llevando a cabo un cambio estratégico al tener distribución propia hoy en China. Entonces, hasta hace poco en China hacían la distribución a través de terceros y este año 2021 van a tener distribución propia que le ha dado muy buen resultado en Reino Unido, muy buen resultado en Estados Unidos y muy buen resultado en todos los países en que ellos efectivamente hacen la distribución propia. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos van conociendo a sus clientes y saben efectivamente cómo colocar las marcas y en qué momento. En Utilities, aquí está en el AM, que hoy día fue castigada un poco por lo que decíamos anteriormente. El post-OPA se piensa que puede bajar mucho la liquidez. No lo creo que sea tan así. Y también la veo como una empresa con potencial a futuro. Colbún, que vendió activos y va a tener un retorno por dividendos por lo menos entre un 10, inclusive algunos analistas pensaban hasta un 20%. A mí me da un retorno por dividendo de la venta de activos que hizo de un 9,2% porque yo estimaba una política de dividendo del 50%. Si uno estima que de la utilidad que hizo por esa venta capitaliza el 100%, el retorno por dividendo es un 20%. Y aquí tenemos a Esgener también, dentro de la que nosotros tenemos cartera recomendada. Recordemos que este año se supone que ya entra en operaciones Alto Maipo y también con otros proyectos que también nos parecen bien. Aguas negativo, YAM, empresas las cuales yo ya dije que no estaría. Este es el rendimiento hasta el 9 de abril, es decir, hasta el viernes pasado. La cartera moderada ha rendido un 21,25% versus un IPSA en 18,69%. Es un poco, estas son las acciones que tenemos ahí en la cartera moderada, que son las mismas que dejamos a partir del 1 de marzo, que no modificamos en abril. ¿Por qué? Porque hay momentos en que, no sé, preferimos estar expectantes y, por ejemplo, vemos que Andina B está pegada. Sin embargo, vamos a ver más adelante que está recomendada por casi todos los departamentos de estudio. En CAP nos ha ido bien y hay que mantenerla, a pesar de que el upside esperado era bajo, pero también tenemos novedades ahora un rato más. En Cencosud, claro, estamos viendo que hoy día que los propios controladores están generando un poder de compra a 1.650 pesos, entonces aquí hay algo que nosotros en nuestro precio objetivo no estamos capturando, pero sí sabemos que en momentos de confinamiento ha tenido un excelente desempeño. Recordemos que le levantó la fuerza de venta a Lear, la fuerza de venta me refiero a Corner Shop, una alianza con Corner Shop, entonces tiene una fuerza de venta para tiempo de pandemia excepcionalmente buena. Y la TAM, que seguimos manteniendo este precio objetivo, la única diferencia es que hoy día ya pensar a diciembre de 2021, estamos pensando en 12 meses. Creemos que en algún momento esto va a tener un punto de inflexión y más adelante también lo vamos a comentar. Y Vapores, que tenemos hasta ahora, en este momento, 45 pesos de precio objetivo, y también vamos a comentar la compra de Quinienco. Y en la ampliada estamos hasta el día viernes rentando menos que el IPSA, sinceramente, porque tenemos algunas acciones que no nos están permitiendo capitalizar el buen momento, un 16,94 versus un IPSA 18,69. ¿Cuáles serían estas acciones que nos tienen un poco más rezagados? Bueno, la TAM, Andina B, Esgener, desde el momento en que las incorporamos en esta cartera, y siempre vamos a estar revisando algunas acciones. Habíamos sacado Conchitoro y lamentablemente no hemos podido capturar, digamos, el alza que ha tenido estos últimos días. Y eso también se va produciendo cuando recomendamos estas carteras, que tenemos que tener acciones que sean líquidas. ¿Por qué? Porque hay acciones que, por ejemplo, yo no puedo tener en las carteras. ¿Por qué? Porque son una cartera moderada o moderada ampliada. Pero que, por ejemplo, en este webinar sí la puedo comentar. Por ejemplo, ¿qué pasa con el molibdeno? El molibdeno es un subproducto del cobre
y también viene recuperándose el precio del molibdeno durante este año 2021, entonces es una empresa atractiva, pero de poca liquidez. Eh, ¿En qué se ocupa el molibdeno? El molibdeno es un mineral que se ocupa en el endurecimiento de metales, principalmente de motores. Claro, si vemos que hay una industria automotriz, una industria de aviones que está deprimida por coronavirus, efectivamente no hay mucho molibdeno, demanda de molibdeno, pero en la medida que van subiendo, se va reactivando la economía en China, se va reactivando Europa, se va reactivando Estados Unidos, sí vamos a tener presencia, digamos, o una mayor demanda de molibdeno y esa va a ser una acción que no estando, digamos, dentro de las acciones de alta presencia bursátil, puede ser una acción atractiva a tener en cuenta. Eh, Vamos a ver, en el AM me dice una persona, cayó 6%, imagino por el fin de la OPA, se estima que ahora vuelva a buscar su precio objetivo de 160. Como decía anteriormente, las personas que participaron en la OPA, un 41, van a tener una prorrata de 41%. ¿Por qué? Porque no todo el mundo ofreció sus acciones. Si todo el mundo ofrecía sus acciones en Enelam, la prorrata habría sido 10%. Ahora, ¿por qué está cayendo? Porque precisamente, y hoy día ustedes lo van a poder ver en el mall.com, que también hicimos un comentario, el mercado especula en que quedaría con muy poca presencia, con muy poco free float, y eso eventualmente pudiera significar la salida del MSCI. Pero yo creo que no debería ser y así, y aunque sea así, estamos pensando hoy día en el AM, que tiene activos de energías renovables no convencionales que antes no tenía. Entonces hoy día, si bien tenemos una base accionaria mucho más grande, también tenemos una empresa que es mucho más potente, una empresa que también va a dar que hablar en los índices de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque está pasando a tener un porcentaje significativo de la empresa con energías renovables no convencionales y por lo tanto es posible que también vaya al alza y este ajuste se explica, digamos, más por expectativa de que pueda perder mucha presencia bursátil, pero de todas maneras es una empresa muy grande que va a tener, no sé, por el 23% de free float por lo menos, y, eh, por lo tanto, sí le vemos atractivo. Además, tenemos que pensar que la propia Eni está, digamos, Italia, digamos, en el Italia está mandando un mensaje a los accionistas al haber comprado a 140 pesos. O sea, está diciendo efectivamente que la conversión, el proceso de fusión que se llevó a cabo, ellos sí consideran que la acción valía 140 pesos spot hoy día. Por lo tanto, sí la veo bien aspectada también en el AM. Eh, Eso es lo que seguimos viendo por ahora. Respecto de las carteras recomendadas, cambié un poco el orden. ¿Por qué? Porque puse aquí 12 meses. En un mes, nosotros estamos lugar 16 y 18 en el ranking de carteras recomendadas. Sin embargo, cuando vemos este mismo ranking que hace el Mercurio Inversiones y tomamos el rendimiento de los últimos 12 meses, y que esta noticia ustedes la pueden buscar en EMOL, el Mercurio Inversiones, y van a ver que ellos efectivamente dicen que el rendimiento de las carteras de renta 4 en 12 meses se ubicaron en el primer y segundo lugar, dejando a Security Fundamental en tercer lugar. Es decir, si bien tuvimos un abril de un rendimiento regular, si bien de repente el IPSA nos puede ganar, creo que un rendimiento de 12 meses, 59,2 y 54,5, me parecen efectivamente muy buenos, considerando que el IPSA en los últimos 12 meses ha rentado un 40%. Entonces, este dato también es muy importante. Entonces, hay momentos, hay meses en que uno efectivamente está por debajo del rendimiento del IPSA y uno también a veces no se logra subir en la acción que está viendo que tiene algunas perspectivas y también deja arrancar algo de rentabilidad. Entonces, también es bueno eso porque nuestros ejecutivos comerciales de repente uno podemos conversar y me dicen, ¿cómo ves, por ejemplo, la expectativa de Conchitoro? Efectivamente yo la saqué
pero sacarla de la cartera no significa que haya sido una mala acción. Lo que pasa es que de repente tenía poca rentabilidad y estaba plana, 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 entonces en algún momento dije, bueno, la sacamos, pero no quiere decir que la acción sea mala. Entonces eso hace que de repente uno no tenga incluso rentabilidades mejores. O que, por ejemplo, en este mes, mientras el IPSA rentó un 7,1%, nosotros rentamos por debajo del IPSA y nos ubicamos en la parte baja de esta tabla que hace el Mercurio Inversiones, con las recomendaciones de todos los departamentos de estudio. Después, las acciones más recomendadas en abril, también este ranking lo hace el Mercurio Inversiones y yo creo que hacen ellos un muy buen trabajo recopilando esta información. Vemos que la acción número 1 es Cencosud, y aquí tenemos Andina B como la segunda acción más recomendada, número de carteras recomendadas 12, número de carteras previo 12. Es decir, a pesar que donde vimos el rendimiento anual acumulado a la fecha de estas acciones apenas estaban rentando, no sé, un 5, un menos de un 10%, vemos que están todos convencidos de que Andina B es una empresa que tiene buen desempeño, es una empresa defensiva en momentos de recrudecimiento de pandemia y por lo tanto al portfolio, visto como tal, también le baja el riesgo. Entonces, si yo voy a tener, claro, una sola acción que es riesgosa, efectivamente se puede ganar más, pero al tener acciones como Andina B, al tener a veces acciones como Conchitoro, que realmente no rentan tanto. Conchitoro yo creo que fue castigada porque cuando empezó a bajar el tipo de cambio, la gente empezó a asociar, baja el tipo de cambio, bajan los retornos de exportación, por lo tanto bajan sus ingresos. Después, por ejemplo, aquí Chile, y todas estas que están en amarillo son las que hay coincidencia digamos, con el resto de los operadores de mercado. Chile, CAP, Aisgener, Vapores, que el ranking actual ustedes ven que hay 15 y en el mes previo estaba en el lugar 20. Entonces, ¿por qué? Porque se agregaron cinco recomendaciones, digamos, subió 5 lugares en cuanto a su recomendación, y finalmente la TAM, que la seguimos como, no sé, esperando que levante vuelo en algún momento. Eh, Conchitoro, me preguntan si efectivamente va a ser recomendada. Lo que pasa es que yo puedo poner 5 a 8 o hasta 8 acciones, tampoco pudiera eventualmente poner 10. Pero Conchitoro sí tiene un buen rendimiento, no sé si la vamos a poner en cartera o no, pero también había tenido un rendimiento muy importante estos últimos días. Entonces también hay un asunto de timing, un asunto que digo ya, voy a poner un nuevo portfolio a mitad de mes y justo a mitad de mes la acción se acercó, por ejemplo, a una upside de 5% y tenía, no sé, a inicio de semana un 15 y me capturó durante la semana el 10% de upside, ya no la puedo incorporar en cartera. Entonces, esas son las cosas que también pueden ustedes revisar, que yo no he bajado el precio objetivo respecto al último informe se mantienen. Eh, ¿Qué pasó con Enelam? Ya lo he conversado. De Sokimich comercial, la verdad es que no la sigo tan encima, entonces no puedo opinar. Vamos un poco a los números y revisando, y parece que nos vamos a alargar en el webinar, pero espero que estén un poco más entretenidos que lo que o tan entretenidos como lo estoy yo. El precio de cierre al día que hice la valorización nuevamente, 12.790. Entonces, muchos clientes me empiezan a decir, bueno, la sacamos, ya no le queda upside, está próximo al precio objetivo, 13.500. ¿Qué hicimos? Incorporamos, como siempre lo he dicho, incorporo los precios del hierro hasta la última fecha posible, y hoy día puedo decir que con múltiplos levemente superiores, aquí tenía 3,80 y tanto, 3,8, y aquí tenía 0,9 en la relación bolsa-libro, que aquí en la relación bolsa-libro, vean ustedes que una empresa que está teniendo utilidades excepcionalmente buenas, y todavía no le pongo 1, porque efectivamente prefiero seguir siendo un poco conservador o tener algún ahorro en el múltiplo, pero con esta revisión me da 14.450 pesos. Así que hoy día, a partir de hoy día y mañana va a aparecer en nuestra publicación no de cartera recomendada, pero en nuestra página web va a aparecer el precio de CAP en 14.450 pesos por acción,
Por lo tanto, estamos diciendo hay que seguir en cartera y para los que no están, todavía tenemos un upside de 13% sumado a un retorno por dividendos de 12 meses de 3,6%, por lo tanto un 16,6% de retorno por dividendos. ¿Dónde están 2020 datos reales? Este fue el precio promedio anual del hierro, 107,3. Y el 2021 ya tenemos el dato certero de marzo, que esto hasta el mes anterior era una estimación. Tenemos el promedio de los días que llevamos de abril hasta el día 9 de abril. Entonces, hasta el día 9 de abril yo lo tomo como representativo del mes y digo ya, a partir de mayo lo hago caer un 5% mensual. Vean ustedes que estoy siendo conservador en los precios y estoy pensando que cae un 5% en mayo, en junio, en julio, hasta diciembre, y caería el precio del hierro de los 167 que se encuentra actualmente a niveles de 110. Es decir, si efectivamente se materializa lo que yo estoy suponiendo eh, bajo un criterio conservador y llevando el precio del hierro a 110,8 a diciembre, es que nosotros pensamos un promedio anual de 144. Y con esos 144 es que obtengo el precio que definí anteriormente de 14.450 pesos por acción, con múltiplos sumamente bajos. Vean ustedes que un múltiplo precio-utilidad de 9,5 veces en relación a otras acciones es un múltiplo excesivamente bajo. Una relación bolsa-libro por debajo de 1 para una acción que está teniendo un rendimiento y un performance efectivamente muy bueno, tampoco se justificaría. O sea, perfectamente uno podría decir aquí que esto debería estar transándose en 1,5 veces relación bolsa-libro, y con 1,5 veces relación bolsa-libro estoy hablando aquí 15.000 pesos, acá estaría hablando de 18 y el promedio me estaría llevando la acción bastante más arriba. Entonces, EnCap es una empresa que estamos con un criterio conservador y a mí me da tranquilidad ese precio, que lo podemos ir reevaluando mes a mes en la medida que efectivamente los precios se sostengan. Ha habido meses en que ha habido volatilidad en el precio del hierro y esa volatilidad está atada a lo que dije anteriormente, a cualquier conflicto geopolítico que surge entre Estados Unidos, en fin. Me pregunta por qué Conchitoro, por ejemplo, con estos rendimientos la acción no reacciona. Entre la presentación que vamos haciendo voy igual contestando preguntas porque me parece interesante. Efectivamente, Conchitoro es una acción que, claro, el mercado tendría que estar pensando que el tipo de cambio se va, no sé, a 680 pesos y que la vendimia los afectó más de lo que ellos dicen. Están logrando, como decía yo anteriormente, una estrategia sumamente exitosa, con ahorro de costos de 18.000 millones de pesos desde que se empezó a implementar a partir de 2017. Ojo, los resultados de Conchitoro hoy día no son algo que se dio en un entorno excepcional de pandemia 2020. Son resultados de un trabajo que se viene arrastrando desde el año 2017 de concentrarse solamente en vinos de mediana y buena calidad. Y eso es lo que le está generando hoy día, después de 3 años, muy buenos resultados y también con un 2021 muy bien aspectado. Seguimos. En vapores. Aquí tenemos vapores con los resultados de diciembre. En el webinar anterior teníamos los resultados hasta septiembre de 2020. Hasta septiembre, aquí incorporamos los resultados a diciembre. También valorizamos con un precio de 40,5 pesos al día antes de ayer, si no me equivoco. Y estamos revisando con un múltiplo valor empresarial de 14 veces, una precio-utilidad de 16 y una relación bolsa libre 1,2. Llegamos a un precio de 53 pesos. Es decir, estamos reajustando nuestro precio respecto de los 45 pesos que tenemos informado en nuestro informe de portfolio, el último informe de portfolio, digamos, publicado. Entonces mañana estamos apareciendo con precio de CAP a 14.450, estamos apareciendo con precio de Vapore a 53, que dado la coyuntura que se produjo por lo de Quiñenco, también tuve que compartirlo con medio de prensa y por lo tanto, también por si lo vieron en algún medio de prensa, este es el nuevo precio objetivo
para vapores. Esto es valorizado por EBITDA, utilidad y patrimonio, últimos 12 meses, y con estos múltiplos. ¿Qué pasa si yo la valorizo como sociedad de inversión con precio spot de Hapag-Lloyd? Me da recordemos que Hapag está en 140 euros y con un 30% de participación, con un tipo de cambio de 711,23, debería ser 93 pesos el precio de vapores. Pero, como la vida uno le va enseñando a ser conservador, decimos, ¿sabes qué? Seamos conservadores. Valoricemos los vapores como una sociedad de inversión, pero con un precio objetivo de Hapag-Lloyd de 85 pesos. ¿Por qué? Porque el mercado se sobrereaccionó al buen rendimiento del año pasado, porque el año pasado el precio del petróleo estuvo demasiado deprimido, porque ellos, claro, con un precio tienen que tener menos sulfato en el petróleo, ser menos contaminante. El precio del petróleo este año está sustancialmente más alto que el año pasado, por lo tanto van a tener costos más altos. En fin, seamos pesimistas y pensemos que Hapag-Lloyd entonces en el mercado la está premiando en exceso y que en vez de 140 euros vale solo 85 euros, con un precio objetivo de Hapag-Lloyd, criterio conservador, insisto, el 30% de participación en vapores, un tipo de cambio dólar-euro de 1,191 y con el balance de vapores a diciembre de 2020 tenemos que valorizado como sociedad de inversión y con un castigo de holding, siendo que el único activo que tiene vapores es Hapag-Lloyd, por lo tanto uno debería a lo mejor no castigarla, pero aún así le aplicamos un 22,5% de castigo y llegamos a que el precio objetivo de vapores es 59,8 pesos. Es decir, ya sea que uno la valorice por múltiplos, con 53 pesos, por eso es el precio conservador, o la valorice, digamos, como sociedad de inversión, pero con Hapag-Lloyd a 85 euros, llegamos a que Vapores vale hoy, spot, 59,8 pesos por acción. Eh, Después estoy viendo algunas preguntas. Andina ya hemos conversado bastante. En COPEC, la verdad es que, bueno, entre COPEC y CMPC, yo prefiero, por ejemplo, si uno ve las perspectivas de la celulosa principalmente, yo prefiero estar en CMPC. También tiene una forma de trabajo que yo creo que es más atractiva, digamos. Eh, y por lo tanto, yo veo más, más, más apps ahí en CMPC que en Copec. Después me preguntan también si la expectativa de inflación en Estados Unidos afectará mucho al IPSA. Lo vamos a conversar más adelante porque también vamos a conversar un poco de economía al final de esta presentación. Quizás va a durar más de una hora, ha sido interactiva con ustedes, pero creo que también así se hace más entretenida. Un poco lo mismo que habíamos puesto de la expectativa de Hapag-Lloyd para el primer trimestre de 2021, que también son muy buenas. Y aquí está la operación de Quiñenco, que aumenta su participación. Entonces, Quiñenco compró 2.409 millones de acciones a 43,63 pesos por acción, de un monto de 105.120 millones de pesos chilenos, con un tipo de cambio 711,23, son 147,8 millones de dólares. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? Lo informamos a prensa. Quiñenco alcanzó entonces un 66,45% de la propiedad de vapores, es decir, muy cerca del 66,7% que gatillaría OPA. Por esto, también es que conocedores ellos de los límites, la gente de vapores y de Quiñenco, se ubican muy levemente por debajo del umbral. ¿Por qué? Porque si ellos sobrepasan el 66,7%, tendrían que hacer una OPA a todo el resto de los accionistas. Ahora, todo el resto de los accionistas hoy día representan un 33,54-55% de la propiedad y con el precio que pusimos de 40,5 pesos, son 980 millones de dólares. Pero esos 980 millones de dólares, aquí lo estamos haciendo el ejercicio,
con un precio cierre de 40,5, alcanza un valor de 980,7 millones de dólares. Si Quiñenco quisiera llevar adelante una OPA, debería ofrecer un premio de 25% respecto a los 40,5 pesos por acción. ¿Por qué un premio de 25%? Porque ya ven que nosotros estamos pensando, por ejemplo, en 53 pesos de precio objetivo, en 59,8, entonces debería, respecto del precio en que estaba la acción ese día, a lo menos un 25% de premio, es decir, 50,625 pesos por acción, con lo que el monto de la oferta debería ser alrededor de 1.225 millones de dólares. Creemos que Quiñenco por ahora no estaría dispuesto a desembolsar ese monto, pero hay datos que son importantes. Esta compra le costó a Quiñenco 147,8 millones de dólares. Y recientemente Vapore acordó pagar un dividendo por un monto de 66,6 millones de dólares, que es el 30% de la utilidad del 12 de mayo, y otro dividendo adicional por 103,36. Es decir, ambos dividendos suman 170 millones de dólares. Quiñenco ahora con el 66,45 recibirá por concepto de dividendo un monto de casi 113 millones de dólares. Por lo tanto, está financiando un 76,4% de la nueva adquisición a través de los dividendos que va a obtener precisamente de Vapores. Entonces, la administración de Quiñenco, la administración de Vapores, cuando Vapores también ha tomado participación en Hapag-Lloyd, está siendo muy exitosa en estas tomas de propiedad, y es por eso que está, y también ellos están aumentando 147 millones de dólares y quedando en el límite, porque están viendo bien aspectada la compañía. O sea, yo no creo que Quiñenco quiera aumentar su participación eh, porque sí, si no ve que las perspectivas son buenas. Y quedan al límite de lo que necesitan para que gatille una OPA. Después en los bancos, aquí tenemos la última revisión que fue con los resultados de febrero. Recordemos que usted me va a decir que los resultados de febrero ya son antiguos. Uno los recibe como analista o son publicados oficialmente en planilla Excel, no solamente un documento que hay veces que dan un guidance de cómo vienen los resultados, pero en planilla Excel con la cual uno puede, digamos, valorizar, vienen con 2 meses de desfase. Pero lo bueno de los bancos es que entregan todos los meses. Con esto nosotros estamos pensando en Santander 49 pesos, en Banco de Chile 93, en BCI 39.000, y me da un poco menos lo que está en el mercado. ¿Por qué? Porque esta es para mi gusto, la clave de la valorización de los bancos, que es el ROE. El Banco de Chile siempre ha tenido un ROE alrededor de 20%, ahora está en 17,5 acumulado a febrero, pero el banco que está mostrando un ROE muy bueno es Banco Santander, un 20,2%. Y vemos que BCI es bastante más bajo, a pesar que es el banco más grande en términos de colocaciones. Pero ser el más grande no significa ser el más rentable. Entonces, lo más importante es la rentabilidad, y en ese sentido es que siempre hemos ido revisando al alza los resultados de Santander, y en Banco de Chile, ahora también sin deuda subordinada, cuando tenía su deuda subordinada también tenía un beneficio tributario que hacía que los resultados mejoraran. Eh, pero estos son nuestros precios objetivos. En Itaú Corp también hemos mejorado nuestro precio. Recordemos que hasta hace poco, y está mostrando un ROE después de impuestos de 16,4, está mostrando Itaú este año ya sin goodwill y sin fenómenos que estén ensuciando los balances, una buena rentabilidad. Scotiabank 17,1 y Security un 8,8% de rentabilidad. Y ahí están nuestros precios objetivos. En LATAM, bueno, puse nuevamente estos balances que son los mismos que habían el mes anterior, que a diciembre había presentado una pérdida de 630 millones, no, el MOR de diciembre 630, y por lo tanto el año completo fueron 950, perdón, 962 millones de dólares de pérdida durante todo el año completo, y en diciembre reconoció 630. En enero, una pérdida de 112 millones de dólares, y en febrero 87. Y venía en ascenso la compañía, pero ya en las últimas semanas de marzo ya hubo algunas restricciones de vuelo, y después en abril van a ser meses duros, aunque de repente el avión 100% detenido genera menos pérdida que un avión volando con muy pocos pasajeros. También un poco los principales hitos 2020, pero me quiero detener en esta última lámina, que fue algo que en algún momento pudimos
que en algún momento, digamos, lo conversamos con otro analista y nos da luces de algo muy importante. Este es el bono de la TAM a 2026, cuando el bono se transó en algún momento a un 15,1% de su valor par. Y en este momento fue que la acción, esto fue el día 26, esto es el día 27 de mayo, y la acción fue el día 26, cuando la empresa se acogió al capítulo 11, a la ley de quiebra de Estados Unidos, la acción ese día llegó a caer a 630 pesos y cerró en alrededor de 900, pero llegó a caer a 630 pesos la acción de la TAM y el bono también, viendo una empresa quebrada, cayó un 15,1% del valor par. ¿Qué sucede con el bono de la TAM? Los bonos de la TAM hoy día se están transando al 88,22% de su valor par. Es decir, si uno ve la recuperación que ha tenido el valor del bono, uno está pensando que efectivamente la empresa no está quebrada, pero aquí también hay dos mensajes detrás de este precio. Por una parte, o los bonos están muy caros, o por otro lado, la acción está muy castigada. Y la acción está muy castigada porque la acción va reflejando inmediatamente y en el operador retail que estamos pasando efectivamente el peor momento de la compañía. Pero el bono me está diciendo que efectivamente la compañía no va a quebrar, por un lado, pero por otro lado también puede haber detrás de esto una solución tipo Enjoy, en que efectivamente los tenedores de bonos, que recordemos que a diciembre de 2020 eran 10.800 millones de dólares, que efectivamente a lo mejor se esté negociando y por lo que se comenta, efectivamente a lo mejor la compañía estaría negociando en Estados Unidos la conversión de bonos convertibles en acciones. Entonces, algunos me podrían decir, bueno, la dilución va a afectar a los actuales accionistas, pero esa dilución va a depender precisamente de si se lleva a cabo esta conversión o no, y si se lleva a cabo, a qué precio teórico de la TAM se hace. Es decir, no va a poder ser al precio teórico de 600, 900 pesos que estaba la TAM en este momento, sino que podría ser a lo mejor al precio de mercado de hoy, o, o no sé, eso es lo que eventualmente se puede estar negociando. Por un lado, pudiera ser negativo en el sentido que a lo mejor uno se diluye porque vas a decir, vamos a tener una base accionaria mucho más amplia. Pero por otro lado, si estos 10.800 millones de dólares pasan a transformarse en deuda cero, pasan a deuda cero y la compañía solamente queda con la deuda del DIP de los 2.450 millones de dólares, eventualmente un futuro aumento de capital tendría una base accionaria mucho más alta y por otro lado, como digo, la carga financiera de estos bonos también se diluye, o sea, se termina. Entonces, aquí vemos, por lo menos lo que sí está quedando claro, que hay una asimetría entre la recuperación en el valor del bono y una recuperación en el precio de las acciones. Entonces, efectivamente, vean ustedes, 15,1% del valor par, hoy día 88,22% del valor par. Es decir, prácticamente un castigo del 12% es lo que se está aplicando solamente en este bono. Entonces, esto es lo que a mí me abre por lo menos las expectativas de seguir manteniendo la TAM en cartera, a pesar que a lo mejor uno puede ser un poco porfiado, quizás, por decirlo de alguna manera sencilla, pero estas son las cosas que uno, en finanzas, uno dice, aquí hay información también. En estos precios, los precios de mercado de las acciones, pero los precios de mercado de los bonos también tienen información. No puede ser que los bonos tengan una recuperación tan significativa y la acción no lo tenga. Entonces, o una se está quedando rezagada o estos bonos sufren un ajuste en su precio por una eventual quita y que esa quita o también pueden ser compras puntuales que hagan que el precio esté también sobrevaluado. ¿Por qué? Porque hemos hablado de una quita, nosotros para valorizar la TAM de esta deuda. ¿Por qué? Porque estos bonistas estuvieron quebrados, tuvieron la empresa simplemente con retorno cero. Y queda todavía por definir esa parte. Pero aquí por lo menos hay una información de precios que es importante.
NextGener, bueno, no hemos hecho nada, pero quise mantener los supuestos de nuestro precio, un poco las proyecciones de crecimiento. Después, al final voy a leer estas preguntas que me están haciendo. En SQM seguimos reiterando nuestro precio objetivo de 32.000 pesos. Con estos múltiplos, vean ustedes, valor empresa de 16,5 veces, 25 veces precio de utilidad, 4,7 veces bolsa libre. Son múltiplos extraordinariamente altos, con precios de, como lo tenían en esta planilla, con precios del litio también subiendo significativamente en 2021, de $6.000 a $8.000, en fin, soy súper transparente en mostrar estos números, los supuestos que yo estoy pensando para 2021, con alza entonces del litio, un alza en volumen de 33%, un alza de 33% en precio, con alzas también en químicos industriales, en volumen de 13,3, en precio de 3, en fin, súper transparente en mostrar cuáles son los números y los precios que yo estoy estimando. Claro, si ustedes me dicen que efectivamente el litio se va a disparar a 10.000 o 15.000 dólares, sí, a lo mejor hay que comprar. Pero lo que está mostrando el primer trimestre de 2021 es que efectivamente incluso esta estimación de precios para el litio todavía es optimista. Aquí también esto salió publicado en el Mercurio Inversiones, las dos estrategias que se pueden tomar en las OSA. Entonces una alternativa era comprar la nueva acción y luego decir qué hacer con ella, y la otra alternativa es vender la OSA en el mercado, tal como si se tratara una opción. ¿Cuál fue mi recomendación? Para ser coherente con mi precio objetivo, habría que vender la opción y vender la acción y hacer esa utilidad. Después, había una pregunta que aquí que me hacían precisamente respecto de la inflación, cuáles son las perspectivas de inflación que se prevé para el próximo mes en Estados Unidos y que se afectará mucho el IPSA. Los mercados, no solo de Chile, sino que los mercados globales están yendo al vaivén de lo que es el rendimiento del bono del Tesoro de 10 años en Estados Unidos. El bono del Tesoro de 10 años en Estados Unidos llegó a 1,74% el día 31 de marzo. ¿Por qué estos bonos han ido subiendo? Porque precisamente hay estímulos fiscales de 1,9 billones de dólares, después los nuevos programas de Joe Biden de 3 billones de dólares y billones en español, es decir, de millón de millones de dólares, que harían entonces que efectivamente haya una mayor inflación. ¿Cuál ha sido el mensaje de Jerome Powell, presidente de la Fed? Es que ellos no van a subir la tasa de política monetaria mientras no haya, digamos, pleno empleo, y que estas pequeñas alzas de inflación serían algo puntual, pero no de mediano plazo, y que están pendientes de eso. Entonces, cuando él dijo eso, el mercado no le creyó, y el mercado disparó, digamos, la tasa del bono del Tesoro de 10 años a 1,74. Por supuesto, cuando la tasa del bono del Tesoro sube, las tasas de los bonos de todo el mundo suben. ¿Por qué? Porque cuando uno hace valorización de empresas, la tasa, el RF del modelo del WACC, o la tasa libre de riesgo, el menor riesgo del mundo es precisamente la tasa de sus bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, a esta tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos, uno le suma el riesgo país. Si la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos sube del 1, por ejemplo aquí, a un 2, a un 3%, entonces inmediatamente la tasa de política monetaria en Chile tiene que subir un 1% más, un 2% más, en fin, es el diferencial. Y por lo tanto, cada vez que esta tasa venía subiendo desde los primeros días de febrero, cada vez que esta tasa sube, los mercados globales se ajustan. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Se han ajustado los mercados globales, salen los datos de inflación, y en los datos de inflación se ve que todavía no, o el dato de inflación es alto, pero no la inflación subyacente, por ejemplo. O que al mes siguiente la inflación da muestra de que con economías todavía débiles y no recuperadas, efectivamente se producen inflaciones puntuales, y lo mismo que en Chile. Si ustedes miran los datos de inflación aquí, por ejemplo, tuvimos en enero un IPC subiendo un 0,7%. Pero no hay que olvidarse que el segundo retiro de los fondos de la AFP se aprobó el día 17 de diciembre. Por lo tanto,
se fue una parte del consumo importante a diciembre, Navidad, pero otra parte importante fue en enero. Entonces, después, otro de los meses altos también fue en octubre del año 2020. Pero ¿qué pasa? El primer retiro de los fondos de FP fue también a mediados de septiembre y principios de octubre. Entonces, tenemos que cada vez que ha habido retiros puntuales, por ejemplo, los fondos de FP, ha habido pic inflacionarios, pero dada la debilidad y, por ejemplo, las altas tasas de desempleo, y que es lo mismo que también puede estar pasando en Estados Unidos, con desempleo todavía alto, no hay capacidad de que los precios suban en forma sostenida, entonces pueden subir en forma puntual y en un dato. Pero este es el dato que está siguiendo el mercado, la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos, precisamente porque esto es lo que estaría haciendo que la Fed deba efectivamente subir la tasa de política monetaria y eso le pega a los mercados. Pero ustedes ven que ha habido volatilidad y por lo menos ha caído de un nivel de 174, que estaba el 31 de marzo, a 160, a 1,66% el día 13 de abril. Después, me preguntan y voy pimponeando entre noticias, ya estamos cerrando un poco entre noticias de economía y mercado. ILC puede ser atractiva, está también bastante castigada. Recordemos que ILC, su principal, digamos, activo son la clínica Bicentenario, la clínica Tabancura, y también en lo que es el negocio previsional es dueña de Hábitat, ILC es dueña de Hábitat. Por lo tanto, también como lo dije al principio de la presentación, estamos en un año de elección de constituyentes y también vemos que todos los días se discute cuál va a ser, por ejemplo, un tercer retiro también va debilitando al negocio previsional. Entonces, a lo mejor en el futuro vamos a seguir teniendo un negocio previsional y a lo mejor vamos a tener un refuerzo, una pata, digamos, por parte del Estado o el 6% adicional que lo administre un tercero, pero existe incertidumbre. Entonces, más allá que los resultados de Hábitat y de ILC sean buenos, a mí me genera poco atractivo, o no tendría, digamos, no me atrevo a recomendarle a un cliente, decirle, sí, sabes que esto es solamente ruido y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el día de mañana efectivamente simplemente el negocio previsional se dice, ¿sabes qué? Se hace una FP estatal y la FP estatal va a recaudar, a lo mejor el negocio a lo mejor puede que no se cambie, pero se dice la FP estatal va a ser la que va a recaudar de ahora en adelante todas las cotizaciones previsionales y se acabó Hábitat. Entonces, yo no me atrevería entonces a recomendar ILC ni Hábitat, y así como tampoco Aguas y Llama. Son las 4 acciones que tengo vetadas porque hay proceso constituyente, porque hay ruido, porque no sé cuál va a ser el resultado que vaya a tener esos procesos. Y también, algo que también me preguntaron mucho los periodistas, Pedro Castillo es uno de los candidatos que pasó a segunda vuelta en Estados Unidos, entonces, perdón, en Perú. Entonces, Pedro Castillo también estaría por revisar el negocio previsional, un candidato de carácter, en teoría, de ultraizquierda. Entonces está un candidato muy a la izquierda, que es Pedro Castillo, y un candidato muy a la derecha, que es Keiko Fujimori en Perú. El candidato de la izquierda ha dicho que va a también revisar el cómo funcionan las empresas chilenas en ese país. Creo que las demás empresas no tienen ningún problema, pero estas empresas Habitat sí tiene inversiones en Perú y también había tenido un muy buen rendimiento en Perú. Entonces, si el negocio previsional está en discusión, más allá de que a lo mejor se revise y no pase nada, yo prefiero alertar a los clientes y decirle, mira, cuidado, esas son eh, eh, los cuidados que hay que tener. Una consulta, ¿sabe si alguna empresa en Chile está actualmente invirtiendo en Bitcoin, siguiendo la tendencia mundial de esta moneda refugio? No sé si vieron la presentación también de nuestro presidente de Renta 4. Yo no sé si es una moneda refugio, una moneda que tiene una alta volatilidad. Estas monedas, claro, surgen como un sistema informático, surgen como unas monedas que puedan no ser alteradas por bancos centrales, pero tampoco existe un respaldo detrás que a mí me diga, mira, el Bitcoin se mueve de acuerdo al crecimiento de Estados Unidos, en fin,
claro, efectivamente se debería mover de forma inversa a lo que se mueve el dólar. Si hoy día, por ejemplo, tenemos un dólar u otras monedas que se están imprimiendo en forma deliberada y excesiva precisamente para salir de la crisis, pero un fortalecimiento del dólar haría que a lo mejor estas monedas no tengan trascendencia. Y además, como moneda de tipo cambio, claro, efectivamente hay cada vez más empresas que estarían aceptando Bitcoin como moneda de cambio, pero no sé si es un refugio, algo en que yo por lo menos, yo soy analista fundamental, no conozco los fundamentos que hay detrás de un sistema computacional que sube única y exclusivamente por operaciones de compra y venta. Entonces creo que ha tenido mucho más éxito como instrumento especulativo que como instrumento de seguro. Como instrumento de seguro a lo mejor es mucho más importante estar en el oro. ¿Por qué? Porque el oro tiene una conversión a material físico, pero el Bitcoin es algo totalmente etéreo y depende nada más que las compras y ventas y del mercado. Eso es lo que admiran a lo mejor también los economistas más liberales que dicen que no hay intervención de bancos centrales, pero también es muy difícil de encontrar los fundamentos que hay detrás del Bitcoin. No es como los fundamentos que uno dice ya, si efectivamente la economía de Estados Unidos se recupera, si el país crece, la moneda se fortalece, si el país se debilita y hace emisiones de dólares, la moneda se deprecia. O lo mismo que aquí en Chile, si nosotros logramos recuperar nuevamente el crecimiento, nuestro peso se fortalece, si el cobre baja, hay algún pivote, algún fundamental del cual tomarse. En el Bitcoin no hay ningún fundamental, digamos, que yo vea detrás como para decir, mira, esto depende del crecimiento de China, de Estados Unidos, en fin. Depende única y exclusivamente de la oferta y demanda de la gente que está operando en Bitcoin. Eh, ¿Qué más podrían hacer en Perú el sistema previsional si ya está afectado? A ver, eh, claro, pero en Perú también se ha producido un fenómeno similar al de Chile, no muy diferente, digamos. Aquí en Chile el sistema también está siendo criticado. Yo creo particularmente en un sistema más tripartito, en que, por ejemplo, tuviéramos un 10% de cotización obligatorio con la AFP, un 6%, por ejemplo, adicional con costo de empleador, que efectivamente a lo mejor 3 puntos vayan a un fondo solidario y 3 puntos al empleador, y una pata solidaria que sea un fondo solidario que sea responsabilidad del Estado, y ahí tendríamos una mesa con 3 patas y podríamos tener un sistema previsional sólido en que lleguemos a lo menos a 20 puntos de cotización del sueldo. ¿Por qué? Yo creo que la proyección, y por eso es tan criticado el sistema de AFP, cuando uno piensa que va a tener una tasa de reemplazo del 70% de los últimos sueldos cotizando el 10%, eso no es viable matemáticamente. Las tasas de reemplazo, para llegar a esos números hay que tener al menos una cotización entre un 20, 25 y hasta 30% como lo tenían las antiguas cajas. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice el sistema antiguo es mejor. ¿Por qué? Porque ellos les retenían un 25 y hasta un 30% de su sueldo para la futura jubilación. Entonces, lo menos que uno debería llegar debería ser a 20 puntos de la cotización del ingreso imponible para tener una jubilación decente en el futuro. ¿Cómo se enteran estos 20 o 30%? Única y exclusivamente a través de llegar a 20%, con un 10%, como decía yo, costo empleador, un 6% a lo mejor costo de empresa y un 4% adicional que pudiera poner el Estado. Vamos un poco aquí a revisar estas proyecciones del FMI, en que, por ejemplo, en Chile subieron aquí, ustedes ven 2021 6,2 y para 2022 3,8, pero el 6,2 es muy importante. Para Estados Unidos, un 6,4%, sumamente importante también, la mayor economía del mundo creciendo un 6,4%. Eh, Después también aquí tenemos en Asia, crecimiento para China, un 8,4% esperado según el FMI. Si China crece efectivamente un 8,4%, en realidad el precio del cobre en $4 o más tiene un sustento, pero completamente sólido,
veríamos también las acciones de la empresa, habría que empezar a revisar SQM también, y por lo menos lo que es CAP también totalmente sólido, y nosotros como país también siendo muy beneficiados de un precio del cobre que se podría mantener también muy elevado. También vean India, 12,5%. Lamentablemente India todavía no es tan industrializado como lo es China, pero nuestro principal cliente que compra el 40% del cobre mundial, China. ¿Por qué? Porque recordemos que hemos supuesto que China va a crecer un 6%, que fue lo que dijeron las autoridades de ese país. Pero si se cumple esta proyección del FMI de 8,4%, sería espectacular. Voy a retroceder aquí a la proyección anterior de Estados Unidos, 6,4% de crecimiento esperado para 2021, y vean aquí Consumer Prices, o sea, el IPC, subiendo un 2,3% este año. Por lo tanto, el FMI no ve presiones inflacionarias. Entonces, esto es súper importante, y con una tasa de desempleo de 5,8%. Entonces, esta tabla es muy buena. ¿Por qué? Porque vemos que en Estados Unidos todavía no sería necesario subir la tasa de política monetaria más allá. Crecimiento 6,4, índice de precios teóricamente subiendo un 2,3, y déficit cuenta corriente menos 3,9, y tasa de desempleo 5,8%, cayendo en 2022 a un 4,2, y la tasa de pleno empleo, claro, en Estados Unidos alrededor de un 4 y llegó a estar en un 3,5%, pero un 4% podríamos decir que es una tasa de pleno empleo en Estados Unidos, y por lo menos este 2021 muy lejos todavía de esa cuota. Me he alargado, pero es importante también, vamos imponiendo por las preguntas. Me preguntan por SL, que varias recomendaciones distintas corredoras porque se encontraría tan retrasada. En SL estuve también revisando el precio objetivo, si no me equivoco, en 1.300 pesos. Me da a mí también. Creo que es una empresa que ha sido muy castigada. El 2020 los rendimientos no fueron tan buenos, pero también pienso que es una buena empresa. La empresa también debería tener un mejor comportamiento. Y también, como dijimos anteriormente, tuvimos un 2020 afectados también por menor consumo, y este año también estamos viendo en todo caso la entrada de nuevos proyectos de energía renovables no convencionales al sistema chileno, que ahora también recordemos que tenemos un sistema unificado entre lo que era el zinc y el zinc. Tenemos un sistema único hoy día de alimentación, o de transmisión, y por lo tanto, en la medida que se van incorporando en energías renovables no convencionales, también va bajando el precio de mercado. Entonces, las rentabilidades van siendo un poco más bajas, pero yo creo que SL también representa una buena oportunidad, una empresa que debería mostrar buenos números hacia el resto del año. Quise tomar estos datos del IPOM, y aunque me esté alargando, pero creo yo por lo menos estoy entretenido. ¿Qué pasa en el IPOM? Mario Marcel, el IPOM, el presidente del Banco Central, dio a conocer esto hace pocos días atrás. Yo aquí lo valoricé en dólares. De los 33.465 millones de dólares que se han retirado, aquí está en miles de millones de pesos, hay un 62% que está en estos activos: cuentas vista y corriente, ahorro tradicional, ahorro previsional y ahorro para la vivienda. Es decir, y también reducción de morosidad y reprogramación. Perdón, aquí en estos tres activos vemos que hay un 62,2% de los recursos del primer y segundo retiro. Entonces, cuando de repente se dice que efectivamente la gente hizo los retiros y se los está farreando, no es tan así. La gente que efectivamente necesitaba los recursos está echando mano a ellos para sobrevivir o pagar su cuenta o ponerse al día. También vemos aquí reducción de morosidad y reprogramación, casi 1.090 millones de dólares a reprogramación, un 3,3% del total del retiro, y más de 1.000 millones de dólares entonces destinados a a salir de la morosidad. Y aquí tenemos 20.800 millones de dólares destinados a ahorro. Entonces,
Esto es re importante porque este ahorro puede ser consumo futuro. Entonces, eso es muy importante que del retiro de 33.465 millones de dólares que ya se ha materializado de los fondos de pensiones, no todo se ha gastado. Entonces, e inclusive, ahorro previsional van 910.000 millones de pesos. Entonces, ustedes ven que un 62% está en este momento en este tipo de activos, lo cual es una muy buena noticia porque permite pensar que va a haber un flujo de consumo hacia el resto del año importante. Y el consumo de bienes, 5.100 millones de dólares y sin identificar 7.556 millones de dólares. Después también, importante, en el último IPOM, también quise poner este baño de economía al final de la presentación. ¿Por qué? Porque finalmente la economía es la que nos va diciendo, si efectivamente nosotros vamos a tener expectativas también para que vaya a crecer el IPSA o no. Entonces, mientras en el IPOM de diciembre el crecimiento 2021 era entre 5,5 a 6,5, ahora va entre 6 a 7. Ahora, este IPOM de marzo, yo creo que tampoco tenía considerado el grado de confinamiento que íbamos a tener la última semana de marzo y estos días de abril. Entonces, yo por lo menos, o en estimación de renta 4, lo que he informado en prensa, mi estimación por ahora me da un 5,6%. Soy bastante más conservador, pero hay que decir que con China, si efectivamente China crece al 8,4%, si efectivamente Estados Unidos crece al 6,4%, estas cosas sí se puede producir. Entonces sería muy, muy positivo para nosotros. Y para 2022 se mantiene el crecimiento de 3 a 4%. Las mejoras para 2021, según el IPOM del Banco Central, se basan en un punto de partida más elevado de la economía entre fines de 2020 e inicio de 2021. Entonces, parte de un escalafón más arriba y eso permite, por ejemplo, si hay más actividad, ya no tener que estar reabriendo empresas, sino que parte un peldaño más arriba. Positiva evaluación del proceso de vacunación, escenario externo más favorable y fuerte apoyo de políticas fiscal y monetaria. Ustedes ya ven que hoy día, o sea, el gobierno recientemente anunció 6.000 millones de dólares de mayor gasto fiscal, y a esto se va a unir o un tercer retiro o de los fondos de FP o eventualmente un retiro de los fondos de cesantía, pero ahí se deberían sumar alrededor de 6.000 millones de dólares más, que también significan reactivación de la economía. Y finalmente está también respecto al IPOM, pero este aporte lo hizo Rosana Costa, y yo lo pongo porque son los autores de esta planilla, consejera del Banco Central, en que pone también la estimación de PIB en 2020, 2021. Esto es esperado, pero más o menos, claro, las cuentas nacionales ya se van a publicar revisadas en unos días más. Menos 5,8 el año pasado, habiendo caído un 5,8%, para quedar igual al nivel del año 2019, nosotros tenemos que crecer un 6,2%. Si Chile crece un 6%, quiere decir que en 2021 solamente sería recuperación y todavía no habríamos alcanzado al nivel de 2019. Por lo tanto, para quedar igual, deberíamos crecer un 6,2%. Pero aquí están los IPOM, un poco lo que es demanda interna, en fin. El desglose, y eso sería la presentación. Voy a ver el crecimiento de China a la fecha, no lo tenemos. Recordemos que, claro, aquí en Chile podemos tener un crecimiento a través de los IMASEC, nosotros vamos recogiendo enero, febrero, pero sí están teniendo crecimientos importantes en lo que son importaciones y exportaciones. ¿Cómo afectan los retiros de la AFP en fondos mutuos y otros instrumentos? En alguna oportunidad lo conversamos y dijimos que precisamente frente a estos retiros tan significativos, los fondos de AFP echan mano, digamos, a los fondos que tienen en el extranjero. Más que intervenir aquí en Chile, tratan de liquidar activos que tienen en el extranjero. ¿Por qué? Porque cuando se liquida un fondo mutuo internacional, eh, no se altera en absoluto las tasas de un fondo mutuo, no se altera la composición, ya sea en acciones, si es que es accionario, o en renta fija. También el Banco Central
ha diseñado elementos para amortiguar, digamos, estos movimientos, aunque tengan que salir a vender instrumentos de renta fija y no se produzca entonces una volatilidad muy alta en las tasas internas. Pero como estrategia, las AFP salen a liquidar fondos internacionales más que nacionales, o sea, activos internacionales, ya sea en renta fija o en renta variable. ¿Por qué? Porque movimientos de estas magnitudes no alteran los mercados internacionales, pero si se hacen en el mercado interno, sí tienen una influencia muy grande y podrían o disparar las tasas y hacer caer mucho el valor de los bonos, o eventualmente hacer también caer mucho el precio de los activos, llámese acciones, también en el mercado nacional. Por lo tanto, la liquidación de los fondos de la AFP son en fondos internacionales y no nacionales. Creo que con esto estamos casi terminando y respondiendo a la mayoría de las preguntas. Bueno, tratando de recoger y cualquier cosa, esperamos haber tenido el, la mayor perspectiva Andina B. Bueno, en Andina B nosotros la tenemos ahí en nuestra cartera valorizada. La TAM precio objetivo a junio 2021. Recuerden que nosotros lo tenemos en las carteras recomendadas, estamos diciendo que el precio objetivo de la TAM en 12 meses, ahora se desplazó a 12 meses, siguen siendo los 2.200 pesos. Y no vamos a cambiar ese escenario mientras no tengamos el último dato. El último dato que hay que tener para revalorizar nuevamente la compañía y ver las perspectivas es la reunión donde la empresa entrega el plan maestro, digamos, de refinanciamiento del DIP hacia adelante, que se suponía que se entregaba a fines de junio, pero con esta suspensión del tráfico internacional posiblemente se postergue un mes. Y en ese momento también el juez James Garrity de Estados Unidos, que es el que está administrando el capítulo 11 para LATAM Airlines, tiene que definir entonces la negociación con los acreedores. La negociación con los acreedores también es lo que está quedando de este capítulo, en el sentido de ver si ellos aceptan una reconversión en acciones o aceptan una determinada quita, que quita es lo que hemos denominado al porcentaje del valor. Por ejemplo, recuerden que como lo mostramos ahí en el valor del bono, llegaron a valer un 15% del valor par, y en ese momento nosotros decíamos, bueno, aquí se renegocia y se les va a pagar se le va a hacer un descuento del 40%, por lo tanto se le va a prometer pagar 60%, o se produce una reducción del monto de la deuda, o esa deuda se convierte en acciones, y en ese momento hay que entrar a valorizar. Pero nosotros aún así creemos que si efectivamente el proceso de vacunación sigue manteniendo su ritmo, va siendo exitoso, los procesos de vacunación en otros países de una u otra manera se van masificando, creemos que con un tráfico relativamente estable, la TAM podemos pensar en 2.200 pesos en 12 meses más, precio objetivo 12 meses, y además pensando que eh, tal como lo dijo el CEO de la compañía en una reunión que se juntaron los tres gerentes generales de JetSmart y Sky, hoy día la TAM tiene una estructura de costos de una empresa low cost, tiene una imagen de marca de una empresa de alta performance, pero tiene una estructura de costos low cost. Bueno, creo que ya deberíamos cerrar. Respecto de SMU comparado con los pares, la verdad es que no he seguido SMU últimamente. También una empresa que tiene poca liquidez, y sí me recuerdo que en el momento que se valorizó y se abrió a bolsa, SMU tenía prácticamente un valor muy importante en lo que eran activos por impuestos diferidos. Más que tener un valor por flujo, tenía un valor por activos por impuestos diferidos. Y también veamos que en tiempo de pandemia, digamos, el mejor desempeño, también todas se han visto afectadas, y la única que ha sido exitosa o mayormente exitosa, digamos, por venta de delivery, ha sido Cencosud a través de supermercados Jumbo o Santa Isabel. Entonces también vemos que los otros supermercados también están siendo afectados, y SMU
también lo veo un poco más débil en ese sentido, sobre todo porque llega a segmentos de mercado en que no hay un hábito de compra, digamos, a través de Internet, y también tiene otros negocios que también se pudieran también ver afectados porque son los segmentos que más han sufrido con la pandemia, que es, por ejemplo, mayorista 10. Entonces, atiende segmentos de mercado que pueden estar siendo golpeados por la pandemia más que el resto, y además siendo afectados porque no tienen una venta, digamos, digital tan agresiva como la tienen sus competidores. Bueno, siendo las 18:41, entonces ya ponemos término a la reunión de hoy. Muy amable y gracias por haberse conectado con nosotros. Muy amable.